Hola, ¿cómo andan todos? En este día vamos a estar hablando de un tema muy importante en el cual vamos a titular la importancia de hacer discípulos. Y como punto inicial debemos ver de que Jesús nos envió a ser discípulos. Él no dijo que hagamos cristianos o que hagamos creyentes ni que hagamos hermanos, sino que Jesús dijo algo muy importante: ir y hacer discípulos. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Y dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que Jesús les habló a sus discípulos. Lo primero que Jesús les dice es que vayan a ser discípulos. Lo segundo es que debemos bautizar a los discípulos nuevos. Y en tercer lugar, dijo que debemos enseñarle todas las cosas que Jesús ha mandado. Y para finalizar con las palabras de Jesús, él mismo dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Discípulo, tú dices, ¿pero qué es un discípulo? Discípulo, en el idioma original, en el griego, es la palabra matzeteo, que significa convertirse en un alumno. Ahora bien, hay que estar muy, pero muy dispuesto a ser discípulo, porque no todos quieren dejarse ayudar y capacitar por otros. La intención de Jesús era ser discípulos porque serían alumnos que siempre estarían dispuestos a aprender todo lo que Jesús dijo en su palabra. Muchos no creyentes dicen que ser un discípulo y no lo entienden. Pero muchos también son creyentes, pero nunca logran ser discípulos porque nunca están dispuestos a ser buenos alumnos que constantemente estén aprendiendo. En el cristianismo hoy en día está lleno de gente orgullosa que piensa que lo sabe todo y no puede ser alumno de otro. Eso es lamentable. Por eso Jesús buscó a lo necio de este mundo. ¿Sabes para qué? Para avergonzar a los sabios. Y tú dices, ¿por qué? Porque Dios quiere de que podamos ser tan simples, tan entendidos, tan inteligentes. Y la inteligencia, ¿sabes cuál es? Es reconocer de que siempre necesitamos aprender de otros. Vamos a ir a lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer hasta el versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30. Y veamos lo que Pablo le habla a los corintios. Dice lo siguiente: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Volvemos a leer ese versículo, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y miren lo que dice el versículo 30. Más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y algo más: redención. Pensemos en lo siguiente: si no fuese por Él, ¿qué sería de nuestra vida?
Pablo nos enseña que somos lo que somos gracias a Dios. No es para que nos captemos de algo. Pablo mismo tuvo que convertirse en discípulo, es decir, en un alumno, porque antes de que él pudiera salir como misionero, como lo describe en el libro de Hechos, capítulo 13, donde el Espíritu Santo habla y dice: apartarme a Bernabé y a Saulo, porque tengo algo para ellos. Ellos tienen que salir y hacer algo especial. Pero ¿sabes? Para eso pasaron 14 años donde fue enseñado y discipulado. ¿Por quién? Por los demás discípulos. Él fue instruido, él fue capacitado. Imagínate que Pablo, si salía en esa condición en la cual se encontraba, con esa ira, con todo lo que él traía durante tanto tiempo, de ese corazón religioso, de esa mentalidad vana, él salía simplemente así. No, él necesitaba ser un discípulo, no simplemente un creyente, alguien que decía: ahora creo en Dios. No, un discípulo, alguien que cada día se dejaba enseñar y discipular para todo lo glorioso que Dios tenía para su vida. Por eso Dios lo usó tanto, porque él estuvo dispuesto a dejarse ayudar, dejarse discipular y dejar de que Dios haga de él lo que Dios tenía que hacer. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo: no vayan a ningún lado. Jesús le mandó que no se fueran a ningún lado, que recibieran primeramente la promesa del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Los discípulos obedecieron porque eran buenos alumnos y estaban dispuestos a seguir las palabras de su maestro. Cualquier orgulloso y sabio en sí mismo hubiera salido a predicar fuera del tiempo señalado por Jesús. ¿Y sabes qué? Hubieran sido avergonzados. Hubieran salido a predicar diciendo: somos los discípulos de Jesús, pero sin el tiempo todo es en vano. Todo puede terminar empeorando y siendo avergonzados. ¿Se acuerdan de los 7 hijos de ese tal Esceva que describe la Biblia? Que fueron avergonzados por el diablo. ¿Por qué? Porque no eran discípulos, sino que eran ambulantes. ¿Y saben lo que significa ambulante en el griego? La palabra ambulante en el griego significa pierjumais. Y eso significa pasear, vacilar, doblar el camino. Significa de que no tenían ninguna responsabilidad. Andaban deambulando y no se dejaban discipular. Hoy en día encontramos gente por distintos lugares del planeta diciendo que son algo, que son apóstoles, que son profetas, que son pastores, evangelistas, maestros, pero no se encuentran muchos discípulos. Y lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, porque esos discípulos estaban dispuestos a aprender. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que realmente podamos alcanzar su plan en nuestras vidas. Ahora bien, en fin, Dios quiere que seamos buenos discípulos, en los cuales el Señor pueda confiar su poder en nuestras vidas, para deshacer todas las obras del diablo, para ser discípulos de todas las naciones, para que ellos puedan ser buenos alumnos y siempre estén dispuestos a aprender. ¿Para qué? Para que también luego ellos puedan enseñar a otros, que ganen, que lo puedan discipular, que lo puedan formar, que puedan ser buenos discípulos y buenos discipuladores. Gracias a que los discípulos hicieron lo que Jesús le mandó que hicieran,
pudieron llegar a donde nadie podía llegar con el Evangelio. Y lo mismo va a ocurrir contigo, lo mismo va a ocurrir conmigo si somos buenos discípulos y estamos dispuestos a dejarnos formar, discipular, ser como los discípulos de Jesús, que no nos movimos ni nos vamos a mover fuera del tiempo, sino en el tiempo correcto. Y para eso necesitamos dejarnos formar, dejarnos discipular y ser buenos alumnos, y que cada día podamos aprender más y más de lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso te desafío a que seas un buen discípulo para luego ser un buen discipulador. Vamos a orar por eso. Vamos a decirle: Señor, queremos ser buenos discípulos. Vamos a decirle: Señor, quiero discipular. Señor, entiendo hoy en día la importancia de ser discípulos, porque cuando hacemos discípulos, esos discípulos se multiplican, y esos discípulos son los que luego glorifican a Dios, y en medio de la tormenta no se van hacia atrás, al contrario, le enfrentan y salen victoriosos. Padre, te damos gracias. En esta hora oramos, intercedemos y clamamos a ti, Dios, porque hemos entendido la importancia de hacer discípulos a nuestra nación, hacer discípulos a otras naciones, hacer discípulos y llegar aún más a esas etnias, a esos lugares de donde no llega tu palabra, poder llegar a ese lugar y poder estar, discipularlos, ganarlos para ti y que sean tus discípulos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén.